¿Tiene entonces el uso de la palabra? Doctora, ¿ya terminó su interrogatorio? ¿Queda algo pendiente? No, su señoría, ya lo terminé. Bien. Tiene el uso de la palabra la defensa. Gracias, su señoría. Doctora Liliana, ha manifestado usted que la Fiscalía le envió a Bogotá a recibir una capacitación de entrevistas a menores de edad víctimas de delitos sexuales, ¿cierto? Es correcto. Y ha referido que esa capacitación fue entre octubre y noviembre del 2016, ¿cierto? Es correcto aproximadamente, porque no recuerdo puntualmente. ¿Le emitieron, doctora, algún certificado que soporte la existencia de esa capacitación? Claro que sí. ¿Quién emitió el certificado? El director de la Escuela de Estudios. ¿Puede exhibir usted en esta audiencia ese certificado para corroborar esa información? No, señor. En este momento no lo tengo a mano. ¿Ha manifestado usted en esta diligencia que como requisito se requiere la presencia de la defensora, donde no haya entonces una comisaria y donde no una inspectora, ¿cierto? Es correcto. ¿Dónde está establecido ese orden de búsqueda de esos cargos? Eso está establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 98, Ley 1098 del 2006. ¿Dejó constancia usted, doctora, de la búsqueda de la defensora de familia? En esa oportunidad íbamos dos compañeros, mi otro compañero también iba a hacer una entrevista y él fue el encargado de averiguar con la defensora, quien me manifestó que se encontraba incapacitada. ¿Le manifestó eso a su compañero o a usted? No, a mi compañero, quien me informó inmediatamente. En el informe que usted rindió, ¿existe algún soporte que demuestre esa presunta incapacidad? No, señor. ¿Verificó usted de manera directa con la comisaria esa novedad de la incapacidad? No, señor. ¿Qué cargo tenía el funcionario que avaló la entrevista, doctora? ¿Perdón? ¿Qué cargo tenía la persona que avaló entonces la entrevista? Era inspector de policía. En esta audiencia usted refirió, igual que en su informe, que recibió aval para la diligencia. ¿A qué se refiere con eso de aval? ¿En qué consiste ese aval? El consentimiento debe ser firmado, como lo decía, por defensora, por comisaria o en su efecto por inspector de policía. Doctora, se salió la doctora, se cayó. ¿Me escuchan? Continúe, doctora Liliana. Ese consentimiento debe ir firmado para poder realizar la entrevista. Si no hay una persona que avale esta entrevista o que autorice esta entrevista, no se puede realizar. Yo no puedo realizar ninguna entrevista. ¿El inspector de policía participó de la entrevista, sí o no? No. ¿Conoció él las preguntas que le iba a realizar usted a la menor, sí o no? No. ¿Le entregó el funcionario algún soporte que demuestre que su cargo era el de inspector de policía? No. En el acta de consentimiento informado que le fue puesto de presente por parte de la Fiscalía con su informe, ¿la persona firma como inspector de policía, sí o no? Creo que sí. Sí, porque ahí está el cargo. Ya le muestro el documento y le repito la pregunta. Dice que profesional de la alcaldía. William Quimbayo Marulanda. Dice la cédula de ciudadanía profesional, la tarjeta profesional y el celular y alcaldía. Qué pena, doctores, la doctora Zulma se salió del sistema. Doctora, yo la estoy viendo ahí. Todo el tiempo me veo por fuera, yo nunca me he salido. No, no la hemos visto por fuera, doctora, por lo menos no. Qué pena. Indíquenos por qué, si según usted el aval para la diligencia lo dio el inspector de policía, a minutos 0,30 del video que le fue puesto de presente, usted manifiesta que cuenta con el aval del defensor de familia.
¿A qué Sí, se debe fue un consiste? error que cometí. No, fue un error que cometí. Generalmente, pues lo hago con defensora, entonces fue un error que en ese momento cometí. Por eso, yo creo que al final se notó que yo aclaré esa situación al final de la entrevista. Doctora, indíquenos por qué el video se encuentra fraccionado. Por el tiempo. Se acaba el tiempo y toca, digamos, no fraccionado sino cuando uno lo pasa al DVD, al CD, pues entonces ahí se ve que está fraccionado. Es por el tiempo. A veces la cámara no graba sino hasta cierto punto. Y se puede fraccionar, entonces por eso aparecen dos grabaciones. La norma que usted dice del Código de Infancia y Adolescencia exige que usted tenga que acreditar un certificado para interrogar en una entrevista semiestructurada de niños, niñas o adolescentes. Que es el Código de Infancia y Adolescencia, la que dije, de Infancia y Adolescencia. Que si el código exige que usted tenga que acreditar en juicio un certificado para ser válido en la entrevista que usted realizó. Un acta que está firmada ahí por la mamá, porque la mamá respalda a la ver, niña. doctora Liliana, respire profundo, cuente hasta 10, concéntrese en lo que le estoy preguntando. Tranquila, le estoy preguntando es si usted en la norma le exige que cuando acredite una entrevista en juicio tenga que acreditar los estudios que recibió de la Fiscalía para hacer esa entrevista. Objeción, su Se señoría. cortó, doctora, qué pena. Es que se cortó, entonces cuando me estaba preguntando otra vez se cortó. No le alcancé a un momentico, presentaron una objeción, entonces, como usted tampoco escuchó la pregunta, le va a pedir el favor a la doctora que la repita, pero no la vaya a contestar para poder proceder a tramitar la objeción. Señora fiscal, ¿puede repetir nuevamente la pregunta para que se ilustre la testigo? Sí, señora. Doctora Liliana, ¿en alguna norma del Código de Infancia y Adolescencia u otra le exige a usted que para declarar o acreditar una entrevista semiestructurada tenga que presentar certificación de estudios para aprender a hacer esa entrevista? Se tramita la objeción de la defensa, por favor, susténtela. Gracias, señoría. La objeción es que la pregunta resulta siendo capciosa y confusa en atención a que se pretende que la testigo responda como si fuera una abogada acerca de normatividad general y confundiendo ello con una simple verificación de la acreditación de la testigo en juicio. Entonces, la intención, cuando se le preguntó sobre sus conocimientos, era para corroborar la acreditación del testigo. Y la Fiscalía pretende es atacar esa verificación de acreditación poniendo a la testigo a hablar de la ley 1098. Cuando la acreditación del testigo no está en esa norma. A pesar de lo explicativa y narrativa de la objeción, esta consultadora lo considera procedente por una sencillísima razón. Esas son cuestiones que se tramitarán en alegatos conclusivos. Aquí lo que se debe acreditar es el trámite que realizó la investigadora en el curso de su entrevista, y lo que se acredite o no se acredite será objeto de alegatos conclusivos. En ese sentido, entonces, la pregunta es argumentativa y no es un objeto del interrogatorio, en estricto sentido. Continúe, señora fiscal. Pues yo continúo, su señoría, pero yo desprendí la pregunta del interrogatorio que hizo el abogado. Si él considera que la testigo no es una jurista, no le debió haber exigido que tenga un certificado para presentar el juicio. Lo que le estaba Sin preguntando. embargo, dejo la constancia y continúo. Usted ha manifestado, le ha contestado a una pregunta de la defensa que debe estar presente un defensor de menores, de familia, o un comisario o inspector. ¿Es correcto? Sí, es correcto.
Bueno, ahí no sé cómo preguntarle, dentro de la preparación que usted tiene, o existe alguna norma o algún imperio que exija que usted tenga que descartar y verificar en ese orden cuál de esos funcionarios está. Es decir, ¿hay un orden que se exija para escuchar esos funcionarios o puede ser cualquiera de ellos aleatoriamente? Bueno, como lo dije antes, en ausencia, en el código de infancia y adolescencia, en el artículo 98, la ley 98 del 2006, dije, en ausencia de un defensor de familia, por X razón, estaría la comisaria, que generalmente está en los municipios. Por ausencia de la comisaria, pues estaría el inspector de policía. Con base en esa respuesta, ¿en qué ciudad o en qué municipio, en qué sitio geográfico se hizo esta entrevista semiestructurada? Objeción, su señoría, no fue objeto de contrainterrogatorio. Permítame, señora Liliana, permítame porque presentaron una objeción. Señor, que no fue objeto del interrogatorio, del contrainterrogatorio, ¿entendí? La fue objeto de contrainterrogatorio. Al lugar la objeción, ese aspecto puntual no fue objeto de contra. Bueno, entonces, en el sitio donde usted realizó la entrevista, ¿qué autoridades deberían existir? De defensor de menores. Ahora, ¿cuál es la objeción? La testigo no puede organizarle el plan administrativo a la alcaldía del municipio para decir qué funcionarios hay o que no hay. Esa estructura no depende de la testigo, de la declarante. Ella no puede la objeción no procede, doctor, porque si ella es la que está realizando la entrevista, debe hacer una constatación respecto de las personas que deben acompañarla en esas condiciones y pues verificar los medios que tenga. En esas condiciones la objeción no procede. Conteste la pregunta. Se realizó en la Fiscalía de Rovira, en el segundo piso, en un sitio acomodado, o sea, lo tuvimos que acomodar porque ese sitio no había... La pregunta fue diferente, señora Liliana. Le pido el favor a la doctora que la vuelva a formular, al parecer la olvidó. La pregunta que le está haciendo la Fiscalía es qué autoridades habían disponibles en el sitio, o sea, qué autoridades deberían haber en el sitio donde usted hizo la entrevista. En los municipios, comisaría de familia, o sea, comisaria. ¿Cómo sabe usted que la persona que firmó el consentimiento informado era el inspector de policía? Como mencioné antes, fuimos con un compañero, él iba a realizar otra entrevista y pues yo esta entrevista. Entonces él me dijo, yo voy a averiguar por la defensora de familia, pues para que venga y pues hacer la diligencia de los dos, ¿no? Ahí fue cuando nos informaron que a él le informaron a él que ella estaba incapacitada ese día y fue cuando él me dijo a mí que estaba incapacitada. De tal forma que yo, pues él me dio la información, por eso firmó el inspector de policía. La pregunta fue, ¿cómo supo usted que era el inspector de policía? La verdad no tuve contacto con él, porque directamente creo que fue mi compañero el que yo le di el acta de consentimiento a él para que procediera, porque en el momento pues él no podía estar, entonces para que se encontrara con él o él viniera y me hiciera el favor de la firma del inspector, teniendo en cuenta lo que había dicho, lo que le habían dicho a mi compañero, que en ese momento, ese día, la comisaria estaba incapacitada. Y si no hubo, pues no hubiésemos podido realizar la entrevista. ¿El inspector de policía sabía que usted y su compañero estaban haciendo entrevistas de menores de edad? De ninguna manera. Nosotros nos fuimos de acá directo allá y llegamos a la fiscalía directamente. Fue cuando preguntamos por la defensora y pues yo, como tenía que acomodar el sitio,
donde íbamos a hacer la entrevista. Entonces los dos no podíamos hacer una sola cosa, por lo cual él dijo, no, pues entonces yo averiguo y yo mientras tanto saqué unas cajas del sitio de la entrevista para poder organizar un sitio respetable para la menor y poder realizar la entrevista. Yo vuelvo y le insisto, doctora, que se concentre en las respuestas, las preguntas que se le está haciendo. Independiente de que sea usted o su compañero, que supuestamente estaban haciendo entrevistas los dos, el inspector de policía sabía que se iban a entrevistar unos menores. Repetitivo, su señoría, objeción. Exactamente. Objeción, su señoría. Ya la testigo le ha contestado. De todas maneras, ya la contestó. Señora Liliana, le pido el favor que espere a que se pregunten las objeciones. Bueno. ¿Aceptan o no aceptan la objeción? Doctora, ya la contestó. Continúe. Ya contestó la pregunta. La contestación que dijo fue exactamente, no sé qué, o sea, no sabría interpretar la contestación. Entonces, doctora, reformule la pregunta. Vuelvo por tercera oportunidad. El inspector o la autoridad pertinente para este caso, el inspector de policía, sabía que se estaban haciendo entrevistas de menores de edad que después debía avalar. Objeción, su señoría. Ya esa pregunta fue hecha y fue contestada claramente por la testigo que dijo que no. Eso no, a mí no me quedó claro, doctor. Yo la transcribí incluso. Responda la pregunta. Lo que dije respondiendo a la doctora, lo que dije fue que yo no me entrevisté ni hablé con el inspector, lo hizo directamente mi compañero para informarle que se iban a realizar una entrevista, que si por favor nos colaboraba para lo de la firma del acta. Eso fue con mi compañero, conmigo no, porque como lo acabé de decir, mientras mi compañero hacía eso, yo estaba en el cuarto, en una bodega, donde estaba adaptando para hacer la entrevista. ¿Al cuánto tiempo de realizarse la entrevista se tomó la firma del inspector? No, fue antes porque, como le digo, mientras que yo estaba haciendo eso, arreglando, había que sacar unas cajas, y entonces mientras estábamos arreglando ahí, ubicando la cámara, y es más, esperando que la niña llegara, porque no había llegado todavía la niña. Antes de entrar, pues la niña realmente no fue como 20 minutos esperando que la niña quisiera ingresar a la sala voluntariamente. Entonces, fue charlando con ella. Entonces, fue un tiempo en el que mi compañero realizó tal diligencia. ¿Existe alguna ilustración que a usted le dieron para la preparación de esta entrevista en que fuera necesario pasar o revisar un cuestionario por parte de la autoridad protectora de menores antes de que usted como investigadora o el investigador realice la entrevista? Hay ocasiones en los que dan cuestionario, pero hay ocasiones en las que no. Simplemente uno tiene un pedido legal que lo obligue. En términos enseñado a usted. En términos legales, claro, ellos dicen que tienen que pasar un cuestionario, sí. Pero es que no recuerdo, que el fiscal debe pasar un cuestionario o en su defecto la defensora o el comisario o de acuerdo a las necesidades. ¿En qué caso? En ocasiones, cuando se hace difícil, casi siempre, pero las defensoras primero hablan con uno. En el caso de las comisarias y las defensoras hablan con uno y uno pues también se entrevista antes con ellas para comentarle el caso. A ver, yo la noto a usted como confundida.
¿En qué momento se exige el cuestionario? Objeción, su señoría. Yo quiero, de manera muy respetuosa, pedirle que se haga la modificación a la fiscalía para que no le haga calificativos a la testigo, porque lo que está queriendo hacerle entender a la testigo es que las preguntas no le favorecen a la fiscalía, las respuestas que están emitiendo. Que si está calmada o no, ese tipo de afirmaciones no tienen por qué hacerse en esta audiencia. La fiscalía solamente pregunte, pero no haga calificativos de nerviosismo, porque la fiscal no es psicóloga para hacer esas conclusiones en un redirecto. Lo que le está pidiendo es que ordene su intervención porque francamente ha sido desordenada. Sin embargo, le voy a pedir el favor a la Fiscalía que precise sus preguntas y que no sean estas repetitivas porque vemos que estamos dando vueltas sobre el mismo asunto. Si la testigo tiene o no claridad sobre los temas, es un asunto que compete ya valorarlo en sede de valoración probatoria de alegatos conclusivos. Proceda, señora fiscal. Estoy tratando de rescatar mi testigo, doctora. Las sugerencias que usted realizó y de las cuales le preguntó el señor abogado defensor, ¿son obligatorias para el fiscal? No. Obligatorias, no. Las sugerencias que yo plasmé ahí, pues uno da sugerencias. La primera parte es porque es, como le dije, contesté a él, es un proceso de investigación. La entrevista hace parte de un proceso de investigación. ¿Solamente son obligatorias para el fiscal o no son obligatorias para el fiscal? Uno las escribe para que él las tenga en cuenta, de acuerdo a lo que uno haya hallado en la entrevista. O sea que usted le da una orden al fiscal. No, nunca. 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 Uno sugiere. Uno siempre sugiere. No más preguntas, su señoría. Bien. ¿La defensa hará recontra? Claro que sí, su señoría. Doctora Liliana, ¿ha referido usted la existencia de un compañero en esas diligencias, cierto? Sí, señor. ¿Cómo se llama ese compañero al que usted se ha referido? Perdón, no en esta diligencia. Que él iba a hacer ese día otra diligencia de entrevista en el mismo sitio donde yo estaba haciendo las entrevistas. Primero hice mi diligencia y después seguía el doctor Javier Ibáñez. ¿Esta persona que usted refiere como Javier Ibáñez está relacionado en su informe, sí o no? No. Objeción, su señoría. Es muy clara. Eso no fue parte del redirecto, en primer lugar. Y en segundo lugar, está confundiendo a los testigos. Se habló de un compañero, por esa razón se habilita el asunto, precisamente para dar claridad sobre ese aspecto puntual. No procede la objeción, contesté la pregunta. El funcionario que ese día estaba conmigo es Javier Ibáñez, que es un psicólogo, también. La pregunta puntual es si usted relacionó a esa persona a la que se le ha referido en el informe. No, doctor, no la relacioné, no, en el informe no la relacioné. Como le ha mencionado usted a la Fiscalía, que el acta de consentimiento informado, la firma que allí está, la recolectó su compañero aparece en el acta de consentimiento, ¿sí o no? No, señor. No tengo más preguntas, su señoría. ¿El delegado del Ministerio Público hará preguntas complementarias? Yo tengo otra oportunidad. No, señoría. No hay preguntas complementarias, señoría, gracias. Señora fiscal, ¿me indicó algo? Sí, señora, que yo tendría la última oportunidad frente a las preguntas de la defensa. Doctora, se hizo interrogatorio, redirecto, interrogatorio contra interrogatorio, redirecto y redirecto. Ya terminamos con los turnos para hacer preguntas. ¿El redirecto no es de la Fiscalía? Pues ya se hicieron todas los turnos, doctora. Se hicieron el último dos y dos. Yo hice uno. No, doctora, usted preguntó en directo y luego hizo el redirecto.
y luego la defensa en contrainterrogatorio y lo hizo recontrainterrogatorio. Entonces ahora sería el del Ministerio Público el turno. Bueno, en esas condiciones entonces se incorpora, como lo solicitó la señora defensora, la señora fiscal, los documentos y evidencias aducidas en este caso por la investigadora Liliana Alexandra Sánchez Garzón. Estos son, en primera instancia, la entrevista forense con el informe presentado y el video en 2 archivos ya presentados o exhibidos en audiencia junto con el documento ya referido. ¿Algo más, señora fiscal, para incorporar? No, su señoría, por ahora no. Solicito seguir una nueva fecha para continuar con los testigos. Ok, también se incorpora el consentimiento informado, los documentos anexos relacionados por la investigadora. Le voy a pedir favor entonces a la doctora Zulma que nos lo remita por el correo institucional para que hagan su ingreso al caudal del expediente digital por esa vía. Bien, ante la solicitud presentada por la señora fiscal, se le concede el uso de la palabra a los demás sujetos procesales para que nos indique frente a la suspensión si tienen alguna observación. Empezamos con la apoderada de víctimas. No, señora, pues ninguna. ¿Señora? No, señora, ninguna. Ok. ¿El Ministerio Público alguna observación? Gracias, señoría. Señoría, creo que es que entiendo que la fiscalía hoy no hay más testigos presentes, pues por sustracción de materia, pues sería procedente solicitar mejor acceder a la suspensión de la misma, procurando, sí, señoría, que en próxima sesión se traten de, por lo menos, terminar la prueba de cargo a efectos de darle un poquito de celeridad a este caso. Es del año, corresponde a una investigación del año 2018. Gracias, señoría. La defensa. Su señoría, bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible, si a la fiscalía no le llegaron más testigos de cargo, no tiene la señora fiscal otra opción distinta a pedir la reprogramación, y en ese orden de ideas coadyuvo la petición de la doctora Zulma. Doctora, ¿cuánto tiempo puede requerir para evacuar sus testigos? Es que verificando la agenda, pues con usted tenemos agendado ya mayo y parte de junio. Entonces, quiero saber cuánto tiempo requiere pues para poder hacer una programación que nos anticipe siquiera 2 fechas seguidas. Pues su señoría, eso no lo puedo calcular porque son muchos testigos y como se puede ver desde esta diligencia, con todo el respeto, todo depende de la controversia que plantea el doctor Giovanni, que casi siempre hace controversia sí o no, porque sí o porque no. Entonces las declaraciones se demoran muchísimo. Hay varios testimonios, hay varios peritajes y documentos que se van a llegar a juicio, pues el doctor ejerce su trabajo como abogado defensor y muy seguramente pues serán cuestionados. Entonces a mí me queda muy difícil. Litigue en el penal con firmes tenazas. Es un estratega, ni el hijo de puta defendiendo sus clientes por todo.